Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nueva temporada de Para enamorarnos del mundo. Y hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en el lago Titicaca, en Perú. Y vengo de hacer un recorrido de 20 días en un viaje que no fue un viaje turístico, que fue un viaje iniciático a reconocer, a integrar un poquito de la gran sabiduría que hay aquí en los Andes. Así que hoy tengo el gran privilegio de presentarles a Juan Carlos, que ha sido nuestro guía en este viaje del Carapay, con mucho agradecimiento de todas las experiencias vividas y muy feliz de que hoy pueda venir y platicarnos un poquito de, de esta tradición que sostiene, de esta información, de esta sabiduría que es la filosofía andina. Así que bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, te dejo la palabra para que nos platiques de dónde vienes, de qué es qué es lo que sostienes. Muy bien, bueno, saludarlos en primer lugar. Mm, Mi nombre es Juan Carlos Aokapuma Corawa. Sé que es un poquito difícil mm, de pronunciar mi apellido porque es en el lenguaje runasimi, quechua. Es un apellido todavía muy ancestral que sobrevive hasta ahora. Bueno, yo directamente vengo de un linaje de sacerdotes. Mi padre, mi abuelo mm, eran sacerdotes que han elevado niveles de conciencia. Y también mi madre era sanadora, mm, partera, en el cual ellos han ido transmitiéndonos información, sabiduría de generación en generación. Y después que nos han ido mm, formando desde muy pequeño, desde el momento en que nosotros salimos de vientre de mamá, nos han ido preparándonos en nuestra propia autonomía. mm, Y hay una cosa que siempre nos decía: tienes que saber vivir para ti mm, y no para el mundo o no para el otro. Con lo poco o lo mucho tienes que ser feliz. Entonces de niño que no entendíamos con claridad esto. Y había otro código que siempre nos hablaba de los abuelos y también mi padre nos decía de que solo con lo que es la racionalidad, con la emoción, aprendan a comunicarse o se mm, casen estos dos, habrás conocido qué es la armonía, mm, qué es la felicidad o el vivir bien. Entonces, con estos conceptos nosotros hemos ido formándonos con mm, estos códigos que nosotros vamos a mencionar. Y en los Andes nosotros, aquí en Perú, específicamente Cusco, en las montañas, nosotros tenemos que producir nuestra comida, mm, tenemos que producir nuestra medicina. mm, Y también si hablamos acerca de justicia, también nosotros lo hacemos, ¿no? mm, Entonces, allí no hay pues farmacias, no hay medicinas, no hay policías. Entonces, hemos aprendido a qué, a comunicarnos, a dialogar con las montañas sagradas, mm, a comunicarnos con la Madre Tierra, las plantas sagradas, animales, insectos, viento, sol, luna, con todos estos seres que vamos a considerar parte de nuestra existencia, de nuestra realidad, al cual lo hemos llamado Ayllu, Ailio. familia. Mm, Porque desde el momento en que esta planta, esta flor, está frente a mí, ya existe para mí. mm, Y yo existo para él. Entonces, tengo que aprender a comunicarme con ella. claro. A eso decimos nosotros causai. Causa. Le doy existencia
y me da existencia a mí. Igualito va a ser Stephanie desde el primer momento que lo veo, ya existe para mí. Es parte de mi realidad. Y desde el momento en que aparece Stephanie en mi realidad, ya está cumpliendo un propósito conmigo. Desde el momento en que yo aparezco en tu realidad, ya estoy cumpliendo un propósito contigo. A eso nosotros le llamamos el código AINI. Recíproco. Por más diminuto sea considerado frente a nuestra vista, ese ser existente ya está cumpliendo un propósito contigo. Por eso nosotros hablamos de abundancia. En el Ande siempre somos abundantes. Nunca, no conocemos esa palabra soledad. No hay. Siempre hay alguien. El viento, ahí está, ya hay un ave, ya sea el sol, la luna. Siempre estamos hablando. Nunca estamos solos. Entonces es un tema mucho más, diríamos, de conciencia. Claro. Y qué privilegio y qué responsabilidad a la vez haber heredado y haber nacido en una cultura que lo que yo siento es que no olvidó de dónde viene, no ha olvidado de qué lo sostiene, ¿no? Qué es lo que verdaderamente sostiene tu vida. Está entonces en contacto con estos vínculos, está generando estas relaciones armoniosas, ¿no? Una palabra que hemos oído durante estos 19 días es que todo esté en armonía, ¿no? Y entonces para que todo esté en armonía, tú tienes que estar en armonía, pero tienes que estar relacionándote y vinculándote y nutriendo tus relaciones, todas tus relaciones, en armonía. Y lo que pasó en Occidente, por llamarlo de alguna manera, y con los invasores y con la cultura que fue llegando y que hoy persiste en las ciudades, fuimos perdiendo esta autonomía, ¿no? Y entonces es muy hermoso el trabajo que haces, ¿no? De sostener y ser este puente para que, para que personas como nosotros podamos venir aquí a recordar, ¿no? A recordarnos, porque nunca hemos estado separados de esos vínculos y de esas relaciones y de esas relaciones con los apus y con el viento y con el sol y con todo lo que me sostiene, pero más bien he olvidado, ¿no? Entonces, es muy hermoso este trabajo y a la vez como una gran responsabilidad, porque también lo que yo he sentido, ¿no? Y con las personas que nos has presentado y con las que hemos sostenido es una gran pureza, un saber muy cristalino, muy auténtico. Sí, en este caso, nosotros siempre hemos estado resguardando en los Andes esta sabiduría. De repente no hemos ido expresando así abiertamente, pero ya era momento. ¿Por qué? Muchas veces las personas han ido viviendo realidades impuestas. Claro. Hay veces en las grandes ciudades, pues hay realidades diferentes, en el cual uno se olvida de sí mismo, se olvida de lo que existe afuera. Una realidad en donde han confundido el vivir mejor con el vivir bien. Wow, ¿y cuál es esa diferencia? El vivir bien es armónico, dialogando, en más estado de conciencia. Pero el vivir mejor es de que yo me voy a enfocar desde mi estado racional, conseguir casas, carros, dinero, ropa, todo lo que tú quieras materialmente. Claro. Y el Pero, reconocimiento de los demás, ¿no? exacto. En que tú, digamos,
vas a querer compararte con alguien. mm, A eso decimos nosotros, viven en constante competencia. De que tengo que hacer esto para parecerle mejor al otro mm. o para hacerle sentir bien al otro. Entonces, eso no es armónico. Te estás sometiéndote. Claro, y eso, si yo cuando iba a venir para acá sentía que lo que me iba a pasar y lo que siento que me pasó es que mi corazón se iba a abrir. No sabía qué tanta limpieza iba a tener, pero sobre todo sentía que mi corazón se iba a expandir. Y cuando tú estás todo diciendo toda esta parte de esta realidad en donde se nos ha ido programando, en donde no se nos ha ido, nosotros hemos elegido también vivir bajo esa programación. Sí, Lo que va pasando es que cuando no estás viviendo para ti, tu corazón se cierra, ¿no? Entonces, para mí todo esto que dices es un gran alimento y una gran medicina de abrir el corazón, ¿no? Y siento que eso tiene que ver también con un nivel de conciencia. correcto. Hemos hablado de racionalidad y emoción. La racionalidad no entiende qué es la emoción. Mm, Si tú quieres comunicarte con la energía de una planta, con la energía de una montaña, la racionalidad te va a decir eso no es posible. Pero la emoción simplemente lo que va a hacer es ese vínculo. Solo vas a poder integrarte o enlazarte a una montaña o a la energía de una planta a través de la emoción, mm, porque la emoción va a fluir a través de la energía. La racionalidad no entiende lo que es metafísico claro. de la energía. Y eso es lo que vemos en los niños, ¿no? En realidad los niños hablan con los árboles, con las plantas, con las piedras, ¿no? Y van perdiendo esa capacidad de asombro, de inocencia también, que es tan poderoso, ¿no? Esta emocionalidad de la que... Sí, yo me acuerdo cuando era niño, mi padre me decía que esta piedra, agarraba así una piedra, vamos a suponer uno de estas piedras, ¿ya? Por ejemplo, va a ser esta. Así agarraba. Esta piedra existe, Mm, está existiendo. mm, Entonces nos explicaba así, de que una, cada pieza de piedra tiene su propia frecuencia vibracional energética. No todas las piedras vibran en la misma frecuencia. Entonces, cuando fui a un colegio de la ciudad, el profesor me dijo, ¿sabes? Esas piedras no viven, son inertes. Era un shock para mí, pero mi padre, mi abuelo me dice que está vivo. Y el profesor me decía, no, es inerte, está muerto. Y entré en un estado, ¿quién sí, dice la verdad? claro. Pero finalmente yo dije, no, yo voy en la sabiduría de mi padre y de mi abuelo. Mm. Y pues mi profesora, lo siento, pero mis padres dicen que está vivo. Y una cosa que me pasó ayer, ¿no? Que estábamos en el último portal y que a veces yo lo digo con mis pacientes, ¿no? Es la energía está, o sea, la piedra está viva. Tú creas o no creas, la piedra está viva. El espacio sagrado es sagrado, tiene su energía, tiene su información. Tú quieres creer, cree o no creas. Eso expande tu universo, tu realidad interior. Pero en realidad, de que esa piedra está viva, es un hecho. Y eso es como que hay una parte, ¿no? Como muy, que a veces siento limitante, ¿no? De este pensamiento racionalista de las ciudades, es, si yo creo, existe, Ujú. y si no creo, no existe. Y habiendo personas como tú o como don Lorenzo, ¿no? Que viven en esta vida del espíritu, que están inmersos, que los ves materializar su realidad, que los ves comunicarse y ves a la naturaleza responder. Hoy para mí es muy claro que, o sea, aunque tú no creas, ¿no? O sea, mis
existe, está, es. Y entonces el trabajo es cómo empiezo a abrir esos espacios, cómo me abro para empezar a recordar y a nutrirme. Y, y por eso creo que es tan valioso lo que tú haces, porque abres el espacio a que personas como yo, que venimos de una ciudad muy grande, que hemos olvidado muchas cosas, podamos, como, ¿no? Cuando me dije, bueno, vamos regresando, porque acaba de pasar algo muy extraordinario. Mientras hablamos de que todo está vivo, sí o sí, pasó un viento y tiró la cámara. Dijo que estaba, acá estoy Acá está. existiendo. Y nos hizo una bromita, así que, pero bueno, ya regresamos. Y bueno, con todo esto, yo la pregunta que tengo ahorita es, se habla mucho en la filosofía de los Andes de los apus, ¿no? Apus son montañas sagradas. Y ¿qué significan los apus? ¿Cuál es este vínculo o esta relación que ustedes tienen con los apus? Bueno, los apus en general son considerados guardianes, protectores de la tierra. Mm, Son energías en alta conciencia que van a mantener y a la misma vez se va a considerar huacas. Huacas son portales de acceso a información dimensional. wow. Entonces, en las montañas sagradas se resguardaron información por cientos, miles o millones de Mm, años. Los glaciares, es ahí donde nosotros vamos a ir. ¿Para qué? Para acceder a esa información que fueron grabados. Es la memoria colectiva mm, del universo. wow. Ahí está la información de la medicina. Ahí está la información de toda la sabiduría de la tecnología. Ahí está, Mm, manifestado. Ya es como vamos a decir, una memoria gigante wow. en donde nosotros vamos a acceder. Por eso decimos portales de dimensiones, portales sagrados de acceso, oráculos, a donde nosotros acudimos a poder acceder a esa información y poder integrarlos en nosotros. Yeah. Es así que nos hacemos parte de. Sí, y básicamente eso es lo que nosotros hicimos en esta experiencia, ¿no? Sí, Estuvimos recorriendo estos lugares sagrados, estos apus, y conforme íbamos caminando y conforme íbamos estando de una manera consciente en esos espacios, fuimos recordando y fuimos abriéndonos a esa energía, a esa memoria que pasa y que se integra a nuestra conciencia, y más si lo haces de una manera como intencional o con guía o con respeto y humildad de llegar a esos lugares sagrados. correcto. Aquí, por ejemplo, hay un tema muy importante que el colectivo ha olvidado, que todo lo van a ver competencia. Mm, ¿Quieres sanar, vamos a decir, un órgano que se deterioró? Que tú, ya en este caso, como ser, densificaste la energía y simplemente se manifestó en uno de los órganos. claro. ¿Quieres sanar esto? Hay muchos más que quieren sanar el mismo órgano, ¿ya? Y van a competir por conseguirla. Entonces, nosotros hemos manejado nuestro propio universo. Cuando tú gestionas desde tu propio universo, no compites con nadie. Pero si vas a existir o vas a gestionar desde el universo del colectivo, todo es competencia. Claro. Y no vas a lograr, ¿no?, tu propósito, tu objetivo, o simplemente no vas a encontrar Y, vamos a decir, esa solución. claro, y es que no solamente es eso, ¿no? O sea, no solamente es la competencia, es que también quieres que alguien más o algo más se haga responsable de tu órgano,
de tu universo. Y Correcto. entonces entregas tu poder. No solamente es competir a ver quién otras personas quieren sanar, sino es, ¿por qué me enfermé? ¿Para qué me enfermé? ¿Por qué densifiqué esta energía aquí? ¿Qué significa? ¿No? Y el poder entrar en esa como comunión con tu propio universo y con ayuda, porque no estamos solos, tenemos la ayuda de las montañas, de la información, de las flores, de la medicina, de la comunidad, ¿no? De lo primero que empezaste hablando. Entonces realmente puedes empezar a subir en estos grados de entendimiento de tu propia autonomía, y eso es a lo que tú te refieres con niveles de conciencia. Niveles de conciencia va a ser cuando tú aprendiste a sanarte a ti mismo, Mm, en primer lugar. mm, Uno tiene que sanarse a sí mismo. claro, Si quieres sanar afuera, tienes que sanarte tú. claro. Si quieres respeto afuera, tienes que respetarte tú. Si quieres amor afuera, tienes que amarte tú. Ahí es donde vas a entender qué es estar en un estado de conciencia. Entonces, a medida de esto, vas a entender de que tengo que gestionar o elevar mi propia autonomía o recuperar mi propio valor. Mm, Cuando tú entendiste esto, vas a entender que habías avanzado en tu nivel de conciencia. Y si tú aprendiste a sanarte a ti mismo, va a ser fácil sanar afuera. claro. Porque muchas veces quieren sanar afuera nada más. Van a ser víctimas, ¿ya? Van a Sí, decir, esto es por muy culpa de mi interesante. padre, de mi madre, de mi sociedad, de mis hijos, por culpa de esto estoy así. Pero en realidad, en este caso, tú fuiste quien ha creado esa realidad. Claro, Y tienes que aprender a aceptar esa realidad porque ya existe. Si el ego te va a cerrar esa puerta, entonces tienes que aprender a mirar, a ver, observar. Y el primer paso para elevar nivel de conciencia es aceptar, aceptar, porque ya existe en tu realidad. claro. Y nos hablaste mucho tiempo de este triángulo, ¿no? De víctima, victimario y verdugo, ¿no? O verdugo y victimario es el mismo. Entonces, víctima, victimario y, y sanador, o Va a ser, ¿cuál en es? primer plano, la víctima Sí. y su amiguito o su vecino, como lo llamemos, ¿ya? Va a ser automáticamente en este caso, no va a ser el verdugo todavía, Ok. ¿ya? Va a ser, digamos, víctima, después, se me fue ahorita, espérate, Sí, te digo, a mí también. ¿ya? Es como, sí, el sanador, ¿no? Mm. El que te trae la El medicina, Salvador, el salvador, eso, claro, ¿ya? En este caso, va a ser, en primer plano, va a ser víctima, claro, y su amiguito va a ser el Salvador, claro, o puede ser al revés. sí, Digamos, cuando tú entras en un estado de Salvador, quieres ayudar a todo el mundo, de que quieres hacer tú quien quiere dar, dar y dar y dar y dar sin nada a cambio, entonces su amiguito va a venir, víctima. sí, 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 Esto hice, aquello hice, di todo esto, mira cómo me pagan. Ya estás victimizándote. claro, Entonces, víctima. Y cuando ya llegó víctima, va a venir verdugo. claro, El verdugo te va a decir, simplemente te va a matar ya. ¿Por qué? porque está tan vacío de él mismo, ¿Sí? porque, Y te va a decir, no sirves, vas a hundirte más desvalorizándote a ti mismo. claro. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos esas voces en nuestra cabeza, ¿no? Sí, Esas voces de verdugo. sí, en- y entonces queremos ser o el salvador o la víctima, sí. ¿no? Eso es muy peligroso, una arma de ser salvador. Claro, Como sanadores nosotros en el Ande, podrían
catalogar que los sanadores son salvadores. Nosotros nunca somos salvadores. No, Nosotros enseñamos a que se sane cada uno. claro. Entonces, si voy a ser salvador, todo el tiempo voy a estar ahí salvando a las personas. No, Claro. eso no es nuestro trabajo. Nosotros es concientizar a las personas y aprendan a sanarse a sí mismos. Mm, Y esto, si estoy como salvador, desgasta, ¿no? estoy densificando la energía. Wow. Porque al salvarte o a sanarte a ti directamente, lo que estoy haciendo es, Tomarlo tú. Ujú. te estoy sometiendo. Mm, claro. Sometimiento. Pero cuando yo te voy a guiarte estas herramientas, te voy a mostrar herramientas, caminos, vías de cómo te vas a sanar, Mm, tú lo estás haciendo. Yo mm. soy solamente el guía que te va a dar herramientas, nada más. Está hermoso. Está hermoso. Y la verdad es que ya nos queda poco tiempo, Juan Carlos, pero sí quiero agradecerte y agradecerte a ti y a toda la cultura quero y a toda la cultura y la filosofía andina por haber resguardado durante tanto, tanto tiempo esta información de una manera tan pura, tan limpia, tan inocente y a la vez tan poderosa, porque siento que eso es la medicina que hoy estamos necesitando más que nunca en las ciudades y en muchas partes del mundo, de recuperar esa autonomía, de recuperar nuestros vínculos, de recuperar nuestra alegría de vivir. Y siento que el caminar con ustedes ha sido eso, ¿no? E ir recuperándonos más partes de nosotros mismos, tocando estos lugares sagrados, entrando en comunicación y en conexión con esa sabiduría resguardada de cómo realmente empezar a gestionar nuestro propio universo personal. Así que bueno, agradecerte muchísimo, ¿no? En principio, decirles que Juan Carlos tiene infinidad de historias maravillosas que podríamos que estar aquí 4 horas en este podcast que nos contara. Tiene una gran relación con el rayo, tiene una gran relación con los sapos, con la tierra y con todo el universo. Y está aquí con una gran apertura de corazón para hacer este puente para todas esas personas que quieran, ¿no? Realmente empezar a conectarse con esta tierra y su sabiduría, pues aquí está Juan Carlos para guiarlos en este viaje maravilloso de tocar esos espacios, tanto dentro como fuera de ustedes. Y bueno, Juan Carlos, me encantaría acabar con pues 2 cosas, a lo mejor, que nos quieras pues alguna otra cosa que quieras que quede ahí pendiente para ti, algún deseo para la humanidad y pues la tradicional canción para cerrar nuestro episodio. Bueno, una recomendación más que todo, Mm, escuchen a su cuerpo, mm, porque su cuerpo les está avisando algo. Las personas nos hemos acostumbrado a odiar, a ver lo perjudicial, los dolores, los malestares. Solo son mensajeros. Agradezcan esos dolores porque les están concientizándolos. mm, Y otra cosa que puedo dar recomendación también es al menos una vez al mes. Y si fuese posible, al menos una vez por semana, párense en la tierra, mm. descalzo, porque hay mucho electromagnetismo en el sistema nervioso. Esa es la causa de las enfermedades. Wow. Hagan la descarga, piel con tierra, Mm, y verán cómo se van a sanarse. wow. Así que eso sería más que todo unas recomendaciones, porque tienen que salir fuera de su realidad. Mm, Y finalmente decirles pues, Urpillay sonkolay, mm, Waikapanaykuna, que quiere decir mi agradecimiento expansivo desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón a todos ustedes. Quizá en algún momento vamos a tener un momento de compartir. Y pues a ti agradecerte, Steph,
por este espacio, Gracias, gracias, Juan para poder Carlos. compartir este, esta sabiduría que he ido resguardando de mis abuelos, de mis padres. Y pues, Es infinita. La verdad es sí, que esto es sí, un granito de infinita sabiduría. La indumentaria, todo lo que tiene puesto Juan Carlos está lleno de símbolos, de signos, de historias que se entretejen para así recuperar toda la sabiduría de la tierra de tantos y tantos milenios. Así que de verdad muy agradecida contigo, Juan Carlos, y con Marcela y con Don Lorenzo y con Nilo. Y bueno, ¿quieres deleitarnos con una canción de despedida? solo sería algo muy cortito. Ahí está, lo Bien. que sea para ti. Urpitu chatas uywakurani. Urpitu chatas uywakurani. Ay, 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 ripuy pasaywan matiyuwasyan. Ay, 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 ripuy pasaywan matiyuwasyan. Hina pasachun, hina wantuchun. Hina pasachun, hina wantuchun. Ay, 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 sapachalang sikutiramunka. Ay, 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 Zapachalang, si vuelta a la monca. ¡Esa! ¡Bravo! ¿Qué significa esa canción? Es habla acerca de una paloma. Nosotros simbolizamos a nuestras, vamos a decir, enamorada, cuando nosotros nos Sí. enamoramos de alguien. Entonces lo vamos a simbolizar como una paloma. Y Qué lindo. Urpitucha simboliza a una palomita Sí, hermosa, sí. en el cual dice que la palomita me está presionándome de irse de mi espacio, ¿ya? Entonces, me dice todo el tiempo, me exige de irse, de retirarse. Entonces, yo le digo simplemente de que eres libre, Mm. puedes fluir. Y cuando realmente entiendas o cuando realmente sientas el amor que yo te he brindado, volverás solito. Me encanta. Gracias, Juan Carlos. Sí, Buenísimo. Pues esto fue un episodio más de Para enamorarnos del mundo desde el lago Titicaca, Puno, Perú. Los quiero mucho. Gracias, gracias a todos por escucharnos. muchas Y ahí gracias. dejo los contactos de Juan Carlos para quien quiera hacer un viaje iniciático a Perú.